Los embajadores de Suecia y Finlandia ante la OTAN entregaron el pasado miércoles 18 de mayo su solicitud de ingreso en la alianza en la sede de la Organización Transatlántica, en Bruselas, donde se reunieron con el secretario general aliado Jens Stoltenberg. El acto, emitido en directo en la página web de la OTAN, tuvo lugar a primera hora del miércoles después de que el Parlamento finlandés aprobara adherirse a la alianza y de que el gobierno sueco comunicase su decisión de pedir la entrada en esa organización. Las solicitudes realizadas hoy son un paso histórico, declaró Jens Stoltenberg en una breve comparecencia junto a los embajadores de Finlandia y Suecia ante la OTAN, que fue emitida en directo en la página web de la alianza. El ex primer ministro noruego ha subrayado: todos los aliados están de acuerdo en la importancia de la expansión de la OTAN. Estamos de acuerdo en que debemos estar juntos y en que es un momento histórico que debemos aprovechar. Stoltenberg ha defendido a la soberanía de cada país a tomar sus propias decisiones en materia de seguridad y elegir sus alianzas, recalcando el proceso interno democrático de ambos países nórdicos que ha llevado a pedir su entrada en la organización. Esta solicitud formal de Suecia y Finlandia, tradicionalmente neutrales, llega tras varios trámites en sus parlamentos nacionales que ambos gobiernos decidieron iniciar, empujados por la invasión rusa de Ucrania. Stoltenberg se ha comprometido a dar una rápida respuesta a Helsinki y Estocolmo, teniendo en cuenta los intereses de seguridad de todos los aliados, cuyo voto unánime es imprescindible para permitir la entrada de nuevos miembros en la Organización Transatlántica. Entre ellos se encuentra Turquía, que se ha manifestado en contra de la ampliación de la OTAN a Suecia y Finlandia, a los que culpa de acoger militantes kurdos. Apenas el 14 de mayo, Rusia había advertido que la incorporación de ambas naciones a la OTAN traería consigo la instalación, por parte de la Alianza Pacífico, de armamento nuclear en el territorio de los nuevos miembros. Putin subrayó que la renuncia a la tradicional política de neutralidad militar sería errónea, ya que no existe ninguna amenaza para la seguridad de Finlandia. Y, ante ello, dijo que Moscú reaccionaría no solo al despliegue de armamento nuclear, sino también a la creación de infraestructura necesaria para su empleo. Sin embargo, admitió que, por el momento, la Alianza Atlántica no ha modificado su política nuclear, pero su secretario general Jens Stoltenberg se ha afirmado que las armas nucleares pueden ser emplazadas más cerca de la frontera de Rusia y los dirigentes polacos aseguraron que están dispuestos a recibirlas. El 4 de mayo de 2022, en la frontera fino-rusa, un helicóptero militar ruso se adentraba 4 kilómetros en el espacio aéreo de Finlandia. En ese momento, el ejército finlandés realizaba maniobras con Estados Unidos, Reino Unido, Estonia y Letonia. Era la segunda incursión rusa en Finlandia en tan solo un mes. El 8 de abril, un Ilyushin, el 96-300 despegado de Moscú, sobrevolaba Porvoo, a unos 50 kilómetros de Helsinki, durante unos 3 minutos. Aunque el objetivo de las incursiones era disuadir al país de su ingreso en la OTAN, su efecto ha sido el contrario al deseado. La guerra en Ucrania y las crecientes intimidaciones procedentes de Rusia han acelerado la toma de decisiones tanto en Finlandia como en la vecina Suecia. Tras numerosos debates y análisis internos, el 15 de mayo de 2022, el gobierno socialdemócrata sueco se pronunció a favor del ingreso de su país en la Alianza Atlántica, una posición a favor de la OTAN que significó el abandono de una política de seguridad que Suecia adoptó durante 200 años. El giro ha sido especialmente claro en Finlandia, que comparte 1.340 kilómetros de frontera con Rusia. Desde la Segunda Guerra Mundial y hasta la invasión de Ucrania, el mantra oficial había sido la no alineación militar, pero la agresión del 24 de febrero de 2022 lo ha cambiado todo. Si antes el porcentaje de los partidarios finlandeses del ingreso en la OTAN era del 25%, a comienzos de mayo superaba el 76%, por lo que estas cifras no podían ser ignoradas por los políticos. Sería el comienzo de una nueva era. Ante la nueva estrategia del país, los finlandeses, acostumbrados a las intimidaciones de su vecino, aseguran estar preparados para una agresividad aún mayor.
Y tienen razones para ello, pues en Rusia su anuncio, aunque esperado, fue calificado de amenaza. Ya antes de la solicitud de ingreso en la OTAN, el expresidente ruso y número 2 del Consejo de Seguridad de su país, Dmitry Medvedev, había amenazado con instalar armas nucleares junto a la frontera con los estados bálticos y Finlandia, si ese país y la vecina Suecia solicitaban el ingreso en la OTAN. La doctrina militar de Rusia prevé el uso de armas nucleares solo en caso de que alguien las utilice contra ellos, o si la existencia de Rusia está amenazada. El ingreso de Finlandia y Rusia en la OTAN no implica ninguno de estos supuestos, ni un ataque nuclear a Rusia ni un ataque existencial. El uso de estas armas nucleares agravaría la crisis y la haría imparable. Por eso, según algunos profesores especificados en inteligencia nuclear, opinan que nadie terminará haciendo uso de estas mismas armas. A pesar de esta certeza, los finlandeses viven bajo una alerta permanente. A la puerta de casa tienen a un país que incluso tras la caída de la Unión Soviética sigue siendo el mayor del mundo, un dominio expandido a base de engullir una y otra vez a los vecinos. Ahora el intento de Rusia de anexionarse a Ucrania ha refrescado la memoria de los finlandeses. La guerra de invierno en 1939, así como de la posterior guerra de continuación que se prolongó hasta 1944. El 30 de noviembre de 1939, tropas soviéticas bombardearon Helsinki y atacaron el istmo de Karelia, que separa el lago Ladoga del Golfo de Finlandia. Y al igual que los ucranianos de hoy, los finlandeses de entonces sorprendieron al invasor oponiendo resistencia a pesar de su supuesta inferioridad militar. El conocimiento del terreno les permitió repeler el ataque durante semanas en la batalla del 1 al 7 de enero de 1940, frente a las 400 bajas registradas por Finlandia. Las tropas rusas perdieron 8.000 soldados, muertos en emboscadas o por congelación. No obstante, la resistencia finlandesa no pudo evitar que el país perdiera el 10% de su territorio en aquella guerra, viéndose obligado a reubicar a más de 400.000 personas. Desde entonces, Finlandia lleva décadas preparándose para que la historia no se repita. En la Finlandia del siglo XXI, las amenazas no son solo militares. Hablamos de ciberataques y sanciones económicas. Aunque Finlandia ya se acostumbró a ciberataques rusos, su incremento ha puesto en alerta a las autoridades, la administración y los gestores de la infraestructura clave en el país. Finlandia mantiene el servicio militar obligatorio y sus fuerzas armadas cuentan con 280.000 efectivos para tiempos de guerra y además disponen de unos 900.000 reservistas. Su gasto militar previsto para 2022 supera los 5.000 millones de euros, que equivalen al 1,96% de su Producto Interior Bruto, rozando ya el objetivo del 2% establecido por la OTAN para sus miembros. 2 meses antes de que Rusia invadiera Ucrania, Finlandia efectuó la mayor inversión en defensa de toda su historia, por casi 9.000 millones de euros. Los acuerdos firmados en mayo de 2022 con la potencia nuclear del Reino Unido para garantizar la asistencia mutua en caso de agresión protegen a Finlandia en los meses previos a su entrada formal en la Alianza Atlántica. Pero la estrategia defensiva de Finlandia no es solo militar. Lleva mucho tiempo construyendo refugios antiaéreos inexpugnables, cerca de 50.000 refugios civiles en los núcleos urbanos más poblados, pudiendo cobijar a casi el 80% de la población actual del país. A lo largo de la historia, las principales víctimas de Rusia no han sido los países bien preparados como Finlandia, lo han sido más bien los aliados forzosos que un día quisieron escapar del vasallaje. Los suecos y finlandeses parecen verlo ahora más claro. Finlandia y Suecia son los dos socios más cercanos a la OTAN. Ya participan en muchas de sus reuniones, además de en ejercicios y misiones, incluyendo que cuenta con ejércitos modernos y alineados con los estándares aliados. Ambos países se encaminan a una adhesión que podría quedar completada en tiempo récord, antes incluso de que acabe el año. Todo ello si no surgen trabas como las que ha comenzado a poner ya sobre la mesa Turquía, que denuncia vínculos de Suecia y Finlandia con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, organización kurda considerada terrorista para Ankara.
Erdogan insiste en que Turquía no avalará el ingreso en la OTAN de países que apoyan el terrorismo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha mostrado de nuevo reacio a permitir de forma automática la entrada de Suecia y de Finlandia en la OTAN. Erdogan ha advertido que no dará el visto bueno a países que apoyen el terrorismo. La OTAN es una alianza de seguridad y Turquía no puede aceptar que esta seguridad esté en peligro, ha dicho Erdogan el pasado miércoles 18 de mayo. Lo ha hecho horas después de que Suecia y Finlandia formalizasen sus solicitudes de ingreso en la sede de Alianza Atlántica en Bruselas. El mandatario, que ha hablado durante una reunión de su partido, ha sugerido a suecos y finlandeses que ni se molesten en ir a Turquía. Además, ha pedido al resto de socios de la OTAN que entiendan la sensibilidad turca, según los medios locales. Si Suecia y Finlandia se unieran a la OTAN, que presionarían cada vez más a la Federación Rusa, tratarían de neutralizar esta amenaza buscando vínculos cada vez más estrechos con las relaciones armoniosas con Alemania e Italia. Eso sería insoportable para Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Rusia dejaría de comerciar con Finlandia.